El imperio asirio surgió en el corazón de Mesopotamia, a orillas del río Tigris, alrededor del año 1500 a.C., aunque alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IX y VII a.C. Sus primeras ciudades-estado, como Asur y Nínive, evolucionaron de centros comerciales a auténticas capitales imperiales gracias al ingenio de reyes como Tiglat-Pileser III, Sennacherib y Asurbanipal. Los asirios destacaron por su formidable maquinaria bélica. Perfeccionaron el uso del carro de guerra con ruedas de hierro y arqueros montados, lo que les confería gran movilidad en el campo de batalla. Además, innovaron en asedios, construyeron torres móviles y emplearon rampas de tierra para derribar murallas, demostrando una eficacia sin precedentes en la conquista de ciudades fortificadas. Pero el imperio asirio no solo fue militar. Su administración fue sorprendentemente avanzada, dividieron sus territorios en provincias llamadas pomos o satrapías, cada una gobernada por un funcionario leal al rey. Y establecieron una red de carreteras reales que permitía la comunicación rápida mediante mensajeros y palomas mensajeras. En Nínive, Asurbanipal fundó una de las primeras grandes bibliotecas del mundo, donde se recopilaron tablillas de arcilla con textos literarios, científicos y religiosos, un auténtico tesoro de conocimiento que hoy nos revela la vida cotidiana, la mitología y las leyes asirias. La religión jugaba un papel central. El dios principal, Asur, era considerado el propio espíritu del imperio y se le erigían enormes zigurats y palacios decorados con bajorrelieves que narraban las victorias del rey y las hazañas de los dioses. Estas representaciones artísticas no solo embellecían los templos, sino que reforzaban la autoridad real y la cohesión cultural entre los pueblos sometidos. En lo personal, los reyes asirios vivían rodeados de lujo y confianza absoluta en sus guardias de élite. Documentos de la época describen banquetes donde se servían exóticos manjares traídos de territorios lejanos, y jardines reales poblados de animales salvajes para demostrar el poderío asirio sobre todas las regiones conocidas. Sin embargo, ese mismo expansionismo extremo y las continuas campañas militares agotaron los recursos del imperio. A mediados del siglo VII a.C., coaliciones de babilonios y medos lograron finalmente derribar la capital de Nínive en el año 612 a.C., poniendo fin al gran reinado asirio. Así concluye nuestro primer episodio, donde descubrimos cómo el imperio asirio sentó las bases de la guerra sistemática, la administración centralizada y la preservación del saber. En el próximo vídeo viajaremos al majestuoso imperio persa aqueménida. ¡No te lo pierdas! El imperio persa aqueménida fue fundado por Ciro II el Grande hacia el 550 a.C., cuando un pequeño reino persa se sublevó contra el dominio medo y fusionó ambos pueblos bajo un solo trono. Ciro no solo era un gran conquistador, sino también un hábil diplomático. Tras tomar Babilonia en 539 a.C., emitió el célebre Edicto de Ciro, que permitía a los cautivos judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo, dando muestra de una política de tolerancia poco vista en la antigüedad. Bajo su sucesor Cambises II y, sobre todo, Darío, y 522 a 486 a.C., el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando desde el río Indo hasta el mar Egeo y desde el Cáucaso hasta el desierto del Sáhara. Darío llevó a cabo una profunda reforma administrativa, dividió el territorio en 27 satrapías, cada una gobernada por un sátrapa que respondía directamente al rey. Para garantizar el control y la comunicación, construyó el famoso Camino Real Persa, una ruta de más de 2.500 kilómetros con estaciones de relevo y posadas donde los ojos y oídos del rey, mensajeros y observadores, circulaban con velocidad asombrosa. La economía se organizó en torno al pago de tributos, aunque Darío introdujo un sistema de monedas de oro, el darico, y plata, el siglo, facilitando el comercio interno y exterior. Las grandes ciudades imperiales, Susa, Persépolis y Ecbatana, quedaron conectadas por esa red de caminos y se convirtieron en centros culturales donde convivían persas, medos,
babilonios, egipcios y lidios, entre otros. Esta convivencia se reflejaba en el arte, relieves escalonados, pisos de mosaico y palacios monumentales donde se mezclaban motivos asirios, egipcios y el estilo persa propio, siempre conservando la imagen del rey como figura semidivina. En el ámbito militar, los persas renovaron el ejército incorporando la élite de la caballería leonaria y la infantería de los inmortales, un cuerpo de 10.000 hombres que, al reponer sus bajas al instante, simbolizaba la invencibilidad del monarca. Sin embargo, las guerras médicas contra las ciudades griegas de Asia Menor, 499 a 449 AC, pusieron a prueba esas tropas. A pesar de algunas derrotas, Maratón, Salamina. La resiliencia persa se demostró en Platea y finalmente en la paz negociada, que permitió mantener el control persa sobre gran parte de Asia Menor. La religión oficial era el zoroastrismo, que promovía la lucha entre el bien y el mal y elevaba la figura de Ahura Mazda como Dios supremo. Aunque no imponían su fe, los sátrapas tenían el deber de mantener templos y soportar fiestas religiosas, y el culto al fuego en los Zatemple, fuegos sagrados, se convirtió en un símbolo del poder real. El legado aqueménida pervive en la idea de un imperio multicultural y administrado con eficacia, donde las diferencias religiosas y étnicas se gestionaban con pragmatismo. La majestuosidad de las ruinas de Persépolis, con sus columnas talladas y escaleras decoradas con escenas de ofrendas, aún nos habla de la grandeza de un reino que, durante 2 siglos, estableció un modelo de organización estatal y comunicación que inspiraría a imperios posteriores. En nuestro próximo episodio viajaremos al subcontinente indio para descubrir el Imperio Maurya, el reino que, bajo Chandragupta Maurya y Asoka, unificó toda la región y sembró las bases de una administración y valores, como la tolerancia y la no violencia, que aún hoy nos inspiran. El Imperio Maurya nació en el año 322 a.C. cuando Chandragupta Maurya, con el consejo de su estratega Chanakya, derrocó al débil rey Nicola de Magadha y unificó casi todo el subcontinente indio bajo un mismo gobierno. Chandragupta estableció una administración centralizada en Pataliputra, hoy Patna, con un sistema de recolección de impuestos muy organizado y agentes de espionaje que garantizaban la lealtad local al trono. Bajo su sucesor más famoso, Asoka el Grande, 268-232 AC, el imperio alcanzó su apogeo. Tras la sangrienta batalla de Kalinga, Asoka se convirtió al budismo, abrazando la doctrina de la no violencia, ahimsa, y el respeto a todas las criaturas. Emitió los edictos de Asoka, inscripciones en columnas y rocas distribuidas por todo el territorio, donde proclamaba su compromiso con la justicia, la tolerancia religiosa y el bienestar social, asistencia médica gratuita, protección de animales y construcción de caminos y hospitales. La economía maurya se sostenía en la agricultura intensiva, arroz, trigo y azúcar, y en una sofisticada red de comercio interior y exterior. Caravanas viajaban hasta Persia, Grecia y el sudeste asiático, llevando especias, textiles y metales preciosos. Los puertos de Suvarnabhumi, en la actual Birmania, y Tamralipta, Bengala Occidental, conectaban el imperio con las rutas marítimas del Océano Índico. El ejército maurya combinaba infantería de elefantes, caballería ligera y arqueros, lo que garantizaba tanto la defensa de las fronteras como el control interno. Sin embargo, fue el ideal de Dhamma, la conducta recta y compasiva, el que verdaderamente marcó la identidad del imperio. Funcionarios, comerciantes y campesinos conocían las leyes del rey gracias a inscripciones públicas y rutas bien señalizadas. En lo cultural, florecieron las artes y las ciencias. Se patronizó la construcción de stupas, como la de Sanchi, centros de enseñanza budista y colecciones de textos sánscritos en lugares como Nalanda, que más tarde sería una de las universidades más reconocidas de la antigüedad. El imperio maurya declinó tras la muerte de Asoka, fragmentándose en reinos menores hacia el siglo II a.C. Pese a ello, su legado perdura,
La idea de un Estado unificado y la promoción de políticas de bienestar y tolerancia fueron pioneras en el mundo antiguo. En el próximo episodio viajaremos a la antigua China para explorar el Imperio Han, responsable de consolidar la ruta de la seda y sentar las bases de la burocracia civil más duradera de la historia. No te lo pierdas. El Imperio Han se estableció en el año 202 a.C. cuando Liu Ban, un antiguo campesino convertido en líder rebelde, derrotó a la dinastía Yin y proclamó el mandato del cielo como primer emperador Gaozu de Han. Su gobierno, y el de sus sucesores, combinó el legado legalista de orden centralizado con el confucianismo como ideología oficial, creando la primera burocracia meritocrática sostenida por exámenes imperiales. Bajo el reinado de Wu Di, 141-87 AC, el Imperio Han alcanzó su apogeo. Emprendió campañas militares en el norte contra los nómadas Xiongnu, estableció colonias en el Valle del Tarim y aseguró rutas terrestres que luego formarían la Ruta de la Seda. Gracias al diplomático Zhang Qian, se abrieron mercados hacia Asia Central, introduciendo el gusano de seda, el vino de uva y las especias exóticas en la corte china, mientras se exportaban tejidos, porcelana y papel. La administración se dividió en prefecturas y condados, cada uno gobernado por funcionarios elegidos por examen, lo que garantizaba cierto nivel de competencia y reducía la corrupción. Se construyó una amplia red de caminos y canales, como el Gran Canal del Norte, que facilitó el transporte de grano y mercancías, y permitió movilizar ejércitos con rapidez. Han no solo se destacó en diplomacia y logística, sino también en innovación tecnológica. Durante este periodo se perfeccionó la fabricación del papel, se inventó la molienda con molino de rodillos y se desarrollaron avances en metalurgia del acero. La astronomía floreció, se redactaron los primeros registros sistemáticos de eclipses y cometas, y se perfeccionaron calendarios solares. En el ámbito cultural, se consolidaron las figuras de Confucio y los clásicos chinos mediante la edición de textos oficiales. El fomento de academias y la creación de la Universidad Imperial en Chang'an, una de las ciudades más grandes del mundo entonces, atrajeron eruditos y traductores de toda Asia, convirtiendo a Han en un crisol de ideas. Sin embargo, a partir del siglo I después de Cristo, el excesivo poderío de los terratenientes, las revueltas campesinas y las luchas de palacio llevaron a la división en Han del Este y Han del Oeste, marcando su declive. Aún así, el modelo administrativo, la ruta de la seda y los avances científicos de esta era influyeron en todas las dinastías posteriores de China y en las redes comerciales que unieron Oriente y Occidente. En nuestro próximo episodio viajaremos al corazón del Mediterráneo para descubrir el Imperio Romano, sus instituciones, sus ingenierías monumentales y la Pax Romana que marcó 2 siglos de estabilidad. El Imperio Romano es uno de los más emblemáticos de la historia de la humanidad. Su fundación como imperio se sitúa en el año 27 a.C., cuando Octavio, sobrino nieto de Julio César, fue proclamado Augusto, convirtiéndose en el primer emperador tras siglos de república. Desde entonces, Roma no solo expandió sus fronteras, sino que transformó la forma de gobernar, construir y concebir la sociedad. Durante la llamada Pax Romana, un periodo de aproximadamente 2 siglos de relativa estabilidad, el imperio alcanzó su máxima extensión, desde las Islas Británicas hasta el desierto de Arabia y desde el Atlántico hasta las lejanas fronteras con Partia y los pueblos germánicos. Esta red gigantesca fue unida por una impresionante infraestructura, carreteras pavimentadas, acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades, coliseos para el entretenimiento y puertos seguros para el comercio. La administración romana fue tan avanzada que creó un sistema de provincias gobernadas por prefectos o procónsules que respondían directamente al emperador. Para garantizar la lealtad, los romanos concedían la ciudadanía a los pueblos sometidos, lo que integraba a diversas culturas bajo un mismo marco legal. En el ámbito militar, las legiones romanas eran una maquinaria disciplinada y versátil. Cada soldado no solo era un combatiente,
sino también un constructor que levantaba fuertes, caminos y campamentos mientras avanzaba en territorio enemigo. La formación en Tortuga, la organización en centurias y las tácticas flexibles aseguraron la supremacía romana durante siglos. La sociedad romana también dejó una huella profunda. Su derecho, plasmado en las 12 tablas y posteriormente en el Corpus Juris Civilis, es la base de los sistemas legales de muchos países actuales. La lengua latina se expandió por toda Europa y es el origen de las lenguas romances como el español, el francés y el italiano. Además, la cultura romana absorbió e integró la mitología griega, adaptándola con nombres latinos y diseminándola por todo el imperio. En el terreno religioso, el Imperio Romano fue testigo del surgimiento del cristianismo. El legado de Roma es innegable, sus caminos, sus leyes, sus monumentos y su cultura siguen presentes en nuestras ciudades, en nuestro idioma y en nuestras instituciones.